Estamos junto a Francisco Rocha, quien es representante de AEDEP y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Francisco? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad. Gracias, Fran, un gusto también acompañarles. Bueno, aquí dispuesto a conversar, porque lo importante del aporte de los medios es conversar y generar opinión con las verdades que hay, y ustedes están encontrando la otra, como dice. Sí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y precisamente para arrancar en materia, estamos ya con las convenciones. Primero, ¿qué tal le parecieron? Y vamos a empezar con la de ADN, del movimiento partido político de Daniel Noboa, que tuvo aproximadamente a 100 asistentes, 100 militantes que hicieron las votaciones respectivas y que designaron a los diferentes candidatos, entre ellos a Daniel Noboa como candidato a la reelección y a María José Pinto. A ver, el Ecuador vive un momento, no un momento, ya estamos con unos años, muy difícil, ¿no?, de la democracia. Todos los partidos fueron pulverizados y quedó en general una minoría, pero con una votación que llega entre el 20 y 22% permanentemente en las últimas elecciones. Entonces, lo que se llama las internas y que está previsto en el Código de la Democracia es una ficción democrática. No hay una estructura política que uno pueda decir aquí funciona, tanto en ADN como en Revolución Ciudadana, como en cualquier otro membrete que tengamos. O sea, digamos, ya son establecidos los que van a ir previamente. No, en el caso de ni siquiera establecidos, ellos saben a quiénes convocan, pero sabemos quién decide. En el caso de ADN, del presidente Noboa, es un partido que fue aprobado hace, ¿qué?, un mes. Entonces, queremos ver cuál es la directiva nacional, cuáles son las directivas provinciales, un poco para ver que la estructura comience a funcionar. Ahí hay más que una elección de una precandidatura o proclamación de una candidatura del señor presidente Noboa, es su decisión de correr nuevamente por la presidencia y él va a la reelección como candidato presidencial. Ya ha escogido, porque él ha escogido, no es que nadie le ha propuesto, él ha escogido a María José Pinto, una joven empresaria que está trabajando en el gobierno de él en temas de nutrición. Entonces, no hay ahí una designación democrática, ahí hay un posicionamiento, y sí, así están intentando construir un sector político, ¿no? A dedocracia, como se diría. En este caso ni siquiera la dedocracia, ¿no? Es su voluntad propia. Un grupo de amigos. Él es él. O sea, él hizo su partido, él decide en el partido. Y en las otras circunstancias uno diría, bueno, esperemos que vaya construyendo su partido, que lo termine antes de que vuelva a tener posibilidades de gobernar, ¿no es cierto? Porque son indispensables los partidos políticos. ¿Y qué le pareció la designación precisamente de María José Pinto? Y ella hablaba de que la inexperiencia no era un inconveniente, de que prácticamente no hay ningún problema. Su criterio cree que está bien la inexperiencia en un país que se está desangrando prácticamente. A ver, la inexperiencia y la juventud son dos temas recurrentes, ¿no?, en estos momentos. La juventud, como decía un amigo mío, el doctor Julio César, decía, la juventud per se es un hecho que se cura con el tiempo. No es ni un pecado, como algunos terminan señalándolo, pero tampoco es una virtud como otros en cambio la quieren presentar y de la que quieren disfrutar. La experiencia, en cambio, tiene que ver con lo que ya han hecho y han aportado. Seguramente María José Pinto tiene experiencia en el sector privado y ahora ya puede exhibir algo, por lo menos en estos meses, de experiencia en el sector público. Así es que lo nuevo, lo que no está, entre comillas, contaminado, no existe. De alguna manera, el señor presidente Noboa es producto también de este vaivén de la política y de sus condiciones. Y María José acaba de ser convocada y designada
porque ya era funcionaria de él, ya lo conoció. Entonces nos están proponiendo un tema así. Lo que nos falta como país es construir instituciones democráticas para que no sea la voluntad de alguien, sino sea esa estructura y esa voluntad de quien recoge todo el pensamiento de un movimiento o un partido político. Ahora bien, en torno a Daniel Noboa que se lanza a la reelección presidencial, ¿cuál es su opinión tomando en consideración estos 9 meses que ha estado al frente del gobierno y que, por ejemplo, habla de el nuevo Ecuador, habla de una nueva política? Sin embargo, vemos que, por ejemplo, volvieron las barcazas, algo que era de los años 90, nos va a terminar costando cerca de 500 millones de dólares al año, la ineficiencia no solo de Daniel Noboa, sino de los anteriores gobiernos, como de Guillermo Lasso, lo cual algunos expertos en tema de energía eléctrica han manifestado que esos 500 millones de dólares hubiesen significado 2 hidroeléctricas, las cuales nos hubiesen durado 20, 30 años, dependiendo de los mantenimientos, obviamente, y del clima y de la naturaleza. A ver, es que esto no es solamente ni de Lazo, ni de Moreno, ni nada. El Ecuador ha invertido en los últimos años algo como 14.000 millones de dólares en temas eléctricos. Y hubo un gobierno que nos dijo que ya estábamos prestos a exportar, no solo a solucionar los problemas, a exportar. Y la central hidroeléctrica más grande del país, la que más ha costado, que es Coca-Cola Sinclair, está a punto de pararse. Entonces ahí no es que alguien no ha hecho algo, no, alguien hizo y se robaron la plata y no sirve. O sea, encima de que no hicieron, se robaron. Pero se puede seguir Entonces, en ese discurso de que no sirve no cuando solo, Coca-Cola Sinclair ha dado hasta el 50% de la energía eléctrica al país. o Bueno, y sea, ahora 40%, gracias a 45%. Dios ha dado el 40%. Pero si yo le vendo un auto a usted y le digo, oiga, pero puede seguirme diciendo que que yo le compré el auto y que ahora el auto hay que cambiarle qué sé yo, parte del motor, que hay que cambiar la carrocería. No me sigas diciendo eso, ya tiene 3 años, 4 años, 5 años el auto. No. El tema en lo público no es seguir diciendo, es ver lo que se ha hecho mal para que no lo repita. Entonces, Justamente en las ese, barcazas, yo recuerdo en el año 80, usted es muy joven, para eso ya teníamos barcazas y ese era un gran negocio de un sector político además. de los socialcristianos. Era un negocio de ellos. Se terminaron, ¿cuándo se terminaron? Cuando comenzó a funcionar el sistema de INESEC y no necesitábamos comprarle a nadie, ¿cierto? Pero teníamos como respuesta de esos gobiernos que han sido, es que el país no solo se ha fundado ni ayer ni antes de ayer, este viene siendo nuestro país, que hay que mejorarlo, que hay que trabajarlo, sí. A ver, ¿dónde están los nuevos proyectos hidroeléctricos? Pero justamente Sí. para hablar de que hay que superar los problemas y hacer las cosas bien, justamente hablaba con expertos en el tema de la energía eléctrica y, por ejemplo, las hidroeléctricas, Coca-Cola Sinclair específicamente, cuesta 2 centavos el kilovatio por hora. Y, por ejemplo, en una termoeléctrica cuesta 14 centavos el kilovatio de hora. Ahora Colombia dice que nos va a vender por 35 centavos el kilovatio hora. Nos lleva a vender a Y más las de 50. barcazas, incluyendo lo que ya se develó, que Selec va a ser la que le va a proveer el combustible y todo por el estilo, vamos a tener unos precios casi similares y durante 18 meses apenas. Entonces, por ese lado, las hidroeléctricas no es que estaban tan mal. Un experto me decía que solo Coca-Cola Sinclair le ha ahorrado al país poco más de 6.000 millones de dólares y la hidroeléctrica costó cerca de 2.500, 2.200 millones de dólares. 3.800 millones. Dependiendo, bueno, digamos que costó los 3.800, pero versus los 6.000 millones que nos ha ahorrado, o sea, prácticamente él me decía, esa hidroeléctrica ya se pagó y ahora está siendo muy rentable por precisamente esto. Ahora bien, con el tema de las barcazas y no haber hecho un proyecto hidroeléctrico, el país está perdiendo cerca de 500 millones de dólares al año, me dice. Yo le diría a ese experto que no sea sinvergüenza, por una sola razón.
Porque cuando usted invierte por algo del 100%, no puede decir, bueno, sí, nos fue mal en esto y solo hemos recuperado un 40%, y ese 40% si es que Coca-Cola Sinclair estuviese funcionando, no al 100%, al 80%. ¿Usted cree que habríamos tenido que pagarle a Colombia para comprar? ¿Usted cree que necesitaríamos la barcaza que va a costar, como usted me acaba de decir, 500 millones de dólares? Pero es que O sea, viene el que no tema sea de los embalses sinvergüenza, también. que no sea sinvergüenza. El que le ha dicho eso es un sinvergüenza, porque no sabe sino contar solo una parte. Cuando uno ve un proyecto, dice, esto nos va a solucionar un problema, y construye con deuda, con todo. Porque yo le podría decir también, Pero las, el pero Ecuador las tenía, hidroeléctricas funcionan al el 100% Ecuador, todas. pero yo le podría decir las hidroeléctricas que sí funcionan al 100%, que fueron hechas en la dictadura y en el gobierno de Roldós Hurtado, funcionan al 100%. ¿Por qué Si le digo sumamos esto? los 40 años, ¿Por qué le digo esto? Fran, Porque, por ejemplo, la de ¿cuánto entonces Mazar, le han ahorrado al Ecuador? ¿Cuánto le han ahorrado? por ¿Y por qué no ejemplo, hablan, por qué no se ha terminado Toachi Pilatón? ¿Por qué no nos hablan de las otras hidroeléctricas que también estuvieron en manos de técnicos, entre comillas? Entonces uno le dice, a ver, no lo estoy quitando, eh, ni dejándoles fuera. Lo que pasa es que no se puede mentir, que hay un fracaso en el manejo hidroeléctrico de todos los gobiernos que han estado después del que hizo Coca-Cola y del que no ha permitido que Toachi Pilatón pueda hacer. Eso es cierto y eso lo tiene que asumir el país. Pero con este argumento de cuánto hemos ganado, o sea que ya nos hemos ahorrado, dice. ¿ah? Nos hemos ahorrado. No, nos hemos ahorrado en el sentido, hubiesen hecho bien la obra y no solo que nos hubiésemos ahorrado, hubiésemos ganado, si fuese ese el argumento, ¿no es cierto? En Porque todo caso, en todo caso, dígame usted, Pisayam, que regalamos porque no solo que nos ha ahorrado, sino que nos ha dado ya 12 años más de lo que estaba previsto y sigue funcionando. Entonces, no se puede decir esto, pero sí con el 40% se ha arreglado. No, no. Que no se ha hecho nada más, es cierto. No le podemos decir a Noboa que en 9 meses haga lo que otros no hicieron en 2, en 14, 30. Que Moreno terminó con algunas cosas y con otras ni siquiera las empezó. claro, Toachi Porque Pilatón, se por pasó, ejemplo, bueno, faltaba el Pilatón, 20% y pero hasta pasó de ahora mano sigue en manos y faltando. hasta ahora sigue faltando. O sea, ahí tenemos que recuperar no solo, a no ser de que quieran hacer un paquete y digan cuánto nos hemos ahorrado, no sé, ahí hemos perdido todo y no tenemos salida todavía y lo que es peor, no han generado un voltio. ¿Cuál sería su apreciación? Porque a mí siempre me gusta analizar Sí, sí, sí. de todos los lados externos, informes internacionales. Justo había visto que el Consejo Mundial de Energía, por ejemplo, en el 2015, había declarado al Ecuador como el quinto país con soberanía energética por el tema eléctrico. Por eso es que inclusive llegamos a vender energía eléctrica. Y el primero de la región. Eso es lo que dijo el Consejo Mundial de Energía Eléctrica. Pero ahora pasamos de eso a ser un país que prácticamente hasta comenzó a mendigar energía eléctrica. Lo que le puedo decir es que el Consejo Mundial entonces son una banda de ineptos, porque no han visto cómo crece el consumo en el Ecuador y si las instalaciones, o capaz que fueron engañados, porque usted dice que las hidroeléctricas que estaban funcionando podrían llegar a funcionar al 100%, sería un país que tendría solucionado por lo menos sus necesidades. Bueno, ahí y no sí, tenemos. Y por entonces ejemplo, ese consejo actualmente Mazar lo que no funciona demuestra, al 100% por el ya, tema de los embalses. Y bueno, siempre me gusta preguntar a los expertos claro, porque ellos le tienen no, y está claro. bien, Y eso ellos me todo, sí, dicen, o sea, casi no es tan probable que funcione al 100% porque, por ejemplo, de Paute funciona el 80%, de sí, Coca-Cola el 60%, de Mazar está, dependiendo la demanda. ujú, Y en el último tiempo, cuando Coca-Cola comenzó a tener estos problemas, se comenzó a utilizar la máxima capacidad y por eso vimos los sedimentos, la falta de mantenimiento que se le hizo y que tuvo una para
en estos últimos meses. Entonces, por eso también no es que todas las hidroeléctricas funcionen al 100%. Bueno, pero si usted le va a hacer funcionar a una hidroeléctrica porque las otras en donde han invertido mal y se han robado, tiene que forzar a lo que ya tiene. No es que las hidroeléctricas que tenemos, que han funcionado, que han pagado más de lo que invertimos, no sirvan. O sea, le han servido tanto al Ecuador que muchos años no hemos tenido que usar otra cosa. En todo caso, lo que le diría es, sí, el tema eléctrico es un tema que hay que debatirlo. Creo que en temas hídricos hay que hacer proyectos. Yo recuerdo que hasta el año 2006 el fondo de electrificación que tenía el Ecuador era de 1.165 millones de dólares y esos 1.165 millones podían contratar el país, un Coca-Cola Sinclair sin endeudarse, podía hacer el Toache Pilatón sin endeudarse, con plata, llamando a nosotros, háganos esta obra, y esa plata, esos 1.165 millones de dólares que era para electrificación, de un plumazo la Asamblea de Montecristi la puso en el presupuesto general del Estado y ahora nadie nos puede explicar qué pasó con esa plata. Eso es lo que no debemos permitir que siga pasando y que el gobierno que venga, puede ser una revisión del señor Noboa, no sé si lleguen entre la señora Luisa González y el economista Borja, que representa parte de estas negociaciones. Y para justamente ingresar al tema del binomio que ha presentado la Revolución Ciudadana, ¿cuál ha sido su impresión en torno a ello? Bueno, primero vemos un perfil de Luisa González y la lealtad me parece que es lo que más le ha impulsado en este último tiempo. Hay sectores de la militancia que dicen, inclusive ella es un 120% leal al proyecto de la Revolución Ciudadana. Y por otro lado vemos a un economista que tiene la experiencia, que tiene un bagaje, por así decirlo, pero también tiene algunas críticas que le hizo al gobierno del presidente Rafael Correa. ¿Cómo interpretar esto dentro de la contienda electoral? Que el señor presidente Correa designa a doña Luisa, como usted nos dice, por su lealtad. Para él vale mucho y es importante la lealtad. No al proyecto, una lealtad a unas cosas que él dice. Aquí no serán tomados en cuenta los que no han defendido a Glass. Chao. Y uno dice, ¿y el señor Glass es el proyecto político? Si es que eso lo plantea así el expresidente. Escoge al señor economista Borja, que él lo convocó a ser funcionario de su gobierno, de hecho le nombró presidente del Banco Central, ministro coordinador de Economía y me parece también ministro de Finanzas. Luego lo nombró en representación del Ecuador a esta comunidad del ALBA para ser el equipo económico que manejó el Sucre. Y ya vemos todo lo que ha pasado con el Sucre, ¿no? Todos los atracos para lo que ha servido el Sucre. Entonces, claro, en la candidatura del señor economista Borja representa ese modelo. Ya, o sea, definitivamente el señor presidente Correa, al designarlos tanto a doña Luisa como al economista Borja, lo que hace es ratificar un modelo que él piensa que se puede imponer en el Ecuador, ¿cierto? Entonces, el señor economista Borja parecería en su reencuentro con el expresidente Correa, termina siendo candidato. Yo creería, me parece a mí, tengo este pálpito, que no va a terminar siendo candidato, pero que como el señor presidente Correa y su equipo son buenos para manejar el tema comunicacional, lo pusieron en el debate público, pero me parece que podrían llegar a un acuerdo con otros sectores y ahí van a necesitar la candidatura del vicepresidente que requiere la Revolución Ciudadana. Podría ser por estas discrepancias que hubo allá en el 2014, cuando apoyó también la consulta popular del 7 veces sí, entre otras cuestiones, podría ser ese nexo que, por ejemplo, una de las discrepancias había sido el haberles quitado el tema de la casa de la CONAIE acá en Quito, allá por la Granados. Podría ser quizás ese vínculo, quizás darle ese mensaje a los otros sectores.
para este tema de la unidad de las izquierdas, ¿podría ser por ahí? El señor economista Borja le he escuchado unas declaraciones que dice que el expresidente Correa está demostrando, al haberle convocado y designado a él, que está demostrando tolerancia y que esa tolerancia le permite seguir, ¿no? Que en general ha formado parte del... Pero claro, ahí salen los videos, él marchando en el 2015 diciendo fuera Correa, fuera, y respaldando al expresidente Moreno, donde dice que la consulta es necesaria. Ahora dice que no, que nos han traicionado Que en se la equivocó. consulta, que es equivocado. Bueno, él tiene derecho a decir cualquier cosa y que el Ecuador le juzgue. La vida pública tiene esas cosas, ¿no es cierto? A ver, pero yo le digo, tengo mis dudas de que él pueda terminar siendo el candidato a la vicepresidencia. No solo por todo lo que le ha recordado el país, sino que la habilidad que se tiene para que discutamos sobre ese binomio ha tenido un éxito. Claro, O sea, está en el boca a si boca. lo que estaban pensando era de que era un gran lanzamiento, lo lograron. Y eso hay que reconocerlo, o sea, lo lograron. Todo el mundo, el economista Borja ya estaba ahí metido debajo de algún ladrillo y ahora está en boca de todos. Y asimismo, como decíamos antes, de la juventud, en temas políticos parece que es importante que hablen, aunque sea bien, suelen decir, ¿no es cierto? Y en Una ese estrategia de caso marketing. han conseguido que primero se renueve todo lo que se pensaba, pero yo diría es una reafirmación, desde mi punto de vista, peligrosa, pero una reafirmación del modelo castrochavista que quiere representar el señor presidente Correa con su binomio. Para cerrar con el tema de los binomios, ¿cómo analizar e interpretar precisamente a los vicepresidenciales? ¿Será que, por ejemplo, a la vicepresidenta o a la candidata a la vicepresidencia de Daniel Noboa la pueden enviar en esta ocasión a la Antártida? ¿Se puede prever eso o ya se puede prever que ella sí va a estar en el Ecuador y va a asumir la cartera de Estado de la vicepresidencia? A ver, primero, en realidad la Constitución nuestra tiene previsto que el vicepresidente es un cargo de mera expectativa. Claro. No tiene funciones, así es que no podemos decir le han hecho bien o mal, no. El señor presidente Correa, por ejemplo, teniendo vicepresidente, a veces encargaba la presidencia a un ministro de Estado, porque él se iba. Recuerde usted, por ejemplo, a doña Sandra Naranjo, era la secretaria de planificación, le encargó la presidencia y no al vicepresidente, y no era un escándalo. El señor presidente Correa encargó a otras personas. En este caso, el señor presidente Noboa, cosa que da gracia, ¿no? Él nos propone a la vicepresidenta y él mismo es el que se siente incómodo. Bueno, Claro. oiga, aprende a escoger. Claro. Lo que deberíamos decir es que ojalá esta candidata que tiene ahora la haya escogido, la conozca más, porque una de las razones que dice el presidente Noboa es que no conocía a la señora Abad. Espero que a María José Pinto, como ya ha trabajado con él, la conozca más. Veamos si es que esa propuesta tiene que ver. ¿A dónde le envíen? No sé, porque él tiene atribuciones para enviarla a donde él quiera. De mejor Pero está manera. bien eso, o sea, O sea, enviarle a la Antártida, verá, ahora enviarle a Turquía. en los Estados Unidos, a la Antártida no sé quién le ha pasado el dato que podría mandarlo, pero si quisiera Había la intención mandarle, de enviarle a la Antártida. a la Antártida no hay cómo, porque no hay embajada, no hay Claro, cargo no, público. pero había la No, intención. no hay forma de que una intención pueda estar sobre la ley. Puede Claro. ser una buena broma, sí, un buen símil, sí, pero en los estados donde el vicepresidente es como el nuestro, una mera expectativa, por ejemplo Colombia, su vicepresidente normalmente es embajador en alguna parte. Suele ser en un país importante. El último recuerdo fue en el Canadá. En el caso del Perú, también el embajador, el vicepresidente en el Canadá. Y cuando se armó todo el relajo de Kuczynski,
Vino el señor vicepresidente electo en el Perú, de embajador del Canadá, a hacerse cargo de la presidencia del Perú. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Que el vicepresidente, o en este caso la vicepresidenta, harán lo que el presidente les designe. Si no le designan nada, tiene que estar en la vicepresidencia. Y no es que está vacante la vicepresidencia, es que no le han encargado nada. Si así se hace, ¿en dónde estuvo mal el presidente Noboa? Es que en vez de nombrarle embajadora como podía, le nombró no sé qué cosa de la paz que no existe. Así como usted me dice, le pueden mandar a la Antártida. Sí, como chiste, sí, pero no existe el cargo. En cambio, el de embajador en Israel existe, tanto existe que le pudo nombrar. Eso es lo que hay que resolver. No se puede resolver los temas desde el hígado. Y ahora él tiene un grave conflicto. ¿Qué va a hacer con la vicepresidenta Abad? ¿Le va a encargar mientras él es candidato? Y después tenemos el conflicto del Ecuador. Y del porque Tribunal la señora ha Contencioso dicho Electoral. que va a venir a desarmar todo lo que ha hecho el presidente. El día de ayer lo del Tribunal Contencioso Electoral podría, algunos mal pensados ya estamos pensando en eso, podría ser un paso para deshacerse de la vicepresidenta. Eso pierde institucionalidad. Y actuar de esa manera es volver a actuar de lo mismo, es que no les importa la institucionalidad, sea quien sea, no les importa. El fin justifica los medios, diría Nicolás de Maquiavelo, en torno a lo que sería el futuro de Verónica Abad. El tema de la contienda electoral siempre va a ser también parte el correísmo, el anticorreísmo. Veía unas encuestas que Comunicaliza le posicionaba con casi el 50% de favorabilidad a la persona del presidente Rafael Correa, a la imagen del presidente Rafael Correa. De igual manera, a Omar Maluk le daba un poco más del 50%. ¿Cómo interpretar estos datos de cara a lo que sería ya esta contienda en el 2025, tomando en consideración que en Comunicaliza, por su parte, le puso con 32% a Daniel Noboa en intención de voto versus el 18% de Gustavo Yal, que en ese tiempo que era sonado? Y por su parte, Omar Maluk le ponía a Luisa González con poco más del 40% y a Daniel Noboa con el 33% en intención de voto. Bueno, lo que les diría ahí es que en esa época todavía no eran candidatos. El Ecuador cambia y las encuestas no son una cosa que uno deba decir es la última palabra, no lo son. Tanto es así que el señor presidente Noboa es presidente de la República. Que unas encuestadoras le den un porcentaje más, cuando lo hicieron, cómo lo hicieron, en qué momento, no eran candidatos. Si es que eran antes de este fin de semana, no eran candidatos, por lo tanto no sirven de mayor. Yo he visto que el presidente Noboa tiene ahora el 55% de aceptación, no de intención de voto. Ese 55% podrá transformarlos en intención de voto. Tiene 2 puntos más de los que con los que ganó la presidencia. Doña Luisa González habrá que medirla ahora que ya es candidata, y si es que su binomio, el señor economista Borja, le aporta o no le aporta. Todo esto hay que tomar en cuenta. Entonces decir, vea, vamos a hacer con las encuestas que habían antes, no nos sirve. Entonces, claro, son fotografías del día, momento. del momento. Y lo que uno tiene que aprender es a manejar que las encuestas nos sirven para tomar decisiones, no para hacer campaña política. Y eso es importante. O sea, las encuestas son instrumentos que nos ayudan a tomar decisiones, son una foto del día, que no son pasadas. En este país puede volver a pasar algo que mueva todo y las circunstancias van a ser distintas. Y la figura del expresidente Rafael Correa, ¿cómo medirlo también? Porque algunas encuestas lo toman en consideración para hacer sus mediciones y prácticamente está bordeando o por sobre el 50% de aceptación. ¿Podría incidir de cara al 2025? Y yo del señor presidente Correa en una encuesta de qué podría hacer él, no la tomo en consideración por una sola razón. Primero, no puede ser candidato. Segundo, está prófugo del país.
¿Y cuánto puede influir? Influir bastante. No sé si el porcentaje de lo que a él se le adjudica como que de su popularidad, tanto influye que él designa a los candidatos. Es Luisa González, es el fulano, porque estos cumplen lo que él puso como parámetro de que hay que cumplir. ¿Cuánto eso se puede transformar en votos? Al igual que al presidente Noboa, ese 55% de popularidad, ¿puede transformarlo en decisión de voto? Veamos. ¿Cuánto? Pongámosle el 80% de popularidad del señor presidente Correa, podrá traspasarle a doña Luisa González. Hemos visto que estos altísimos números de popularidad del presidente Correa no son nuevos, siempre nos lo sacan en las campañas, pero cada vez van bajando lo que puede pasar a sus candidatos. ¿Podría ser por eso que lo proscribieron y no le han permitido ser candidato a la vicepresidencia? Porque fue un recurso de casación, he revisado los recursos de casación a nivel internacional y hasta el día de hoy no encuentro uno que haya sido tan rápido como el recurso que le hicieron. Claro, fue poco más de 15 días. Cuando un recurso de casación usted ve que se demora 5, 3 años como mínimo, porque hay que analizarlo sesudamente, no hacerlo de manera tan violenta. La justicia que tarda tanto, como usted dice, 5 o 6 años, no es justicia. Y pero hay hacerlo tan rápido. No recuerdo algún proceso de un presidente primero que haya sido sentenciado por corrupción. Por influjo psíquico. El influjo psíquico está previsto. ¿Qué significa? Y les he escuchado a los abogados. Es aquel que promueve un acto delincuencial para no estar él actuando. Pero ¿sabe cuándo fue la última vez que fue juzgado alguien por influjo psíquico en el Ecuador? No sé si alguien que tenga poder, no sé. 110 años. Pero entonces hace 110 ya había el influjo psíquico. Pero desde ahí ya volvió, desde ahí ya no se han vuelto a aplicar. O sea, hace 110 años lo que fue la última sentencia de influjo psíquico. El dato que me acaba de dar es buenísimo, porque no sabía que ya había un caso anterior que se había aplicado. Y por eso dejaron de aplicarlo. Yo creo que al señor presidente Correa no le han aplicado, le aplicaron por corrupción, porque la señora que trabajaba con él tenía todos unos datos, sabía a quién les había dado la plata, cómo se repartió. Tanto él dijo que sí sabía que había ese fondo, que pidió prestado $6,000. Pero fue elaborado ese es un fondo que tenemos en la presidencia. Bueno, un presidente de la República que admita públicamente que él ha pedido prestado $6,000, es poquísimo, $6,000 a un fondo que han creado unos funcionarios. O sea, un presidente pidiendo un préstamo a un acto ilegal, que es el fondo puede servir para cualquier cosa. Está prohibido por ley hacer fondos que recojan plata que no sean vigilados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o por la Superintendencia de... Desde mi punto de vista, el presidente Correa fue juzgado por un acto de corrupción. No hay influjo psíquico, no. El influjo psíquico ha sido señalado en virtud de ¿qué? En virtud de su participación en el delito. Y eso lo pueden explicar y me dice que está proscrito. No lo creo. Tanto no está proscrito que sigue designando candidatos, sigue actuando. Lo que no puede ser candidato. Y los candidatos, o los ciudadanos, que han perdido sus derechos de ciudadanía, no pueden ser candidatos. A título de que el expresidente Correa debería no ser juzgado como el resto. Claro, justo veía el caso, bueno, tengo esa mala costumbre de siempre revisar toda a profundidad, y veía que el cuaderno que precisamente presentó Pamela Martínez fue elaborado en el vuelo de Quito a Guayaquil, en un vuelo charter, y ahí le ponía inclusive hasta con centavos. ¿Cree que una persona tiene esa capacidad de escribir y acordarse con lujo de detalles? Juanito Pérez nos prestó tanto o le pedimos tanto, o nos dio tanto, hasta con centavos, porque ahí fue el cuaderno de Hello Kitty, recuerdo. Ese se le denominaba el cuaderno de Hello Kitty. Pero no, yo entiendo que no se basaron en ese cuaderno, se basaron en las computadoras de la Presidencia de la República, en donde la señora Terán
había hecho el Cardex para hacer así el Cardex de todo lo que había ingresado, a quienes habían entregado y cómo habían entregado. Eso que se encontró en la presidencia, en sus bodegas, eso fue lo que sirvió. El cuaderno ha servido para que sea, digamos, para deslegitimar un hecho. Pero Vea, fue presentado por Fiscalía. Lo que queda claro es que en esa sentencia, muchos de los empresarios que fueron sentenciados ahí, no solo que ya han pagado, me parece 2 o 3, pero admitieron que entregaron la plata para la campaña. Si eso no les sirve, podemos seguir diciendo el cuaderno, el Kitty, el influjo, sí, lo que sea, pero que nos demuestren que la plata que los señores empresarios dijeron que le han entregado a doña Pamela Martínez, no es cierto, y ahí está. Pero eso lo pueden hacer, lo que pasa es que ya van pasando los años y no lo han podido hacer. En todo caso, vean, eso lo que demuestra es la fragilidad de la institucionalidad, tanto del poder público cuanto de los sectores políticos, que no podemos, no logramos estructurar algo que sea respetado y respetable. El factor ideológico no me gustaría dejar de abordarlo también. Hemos visto algunas mediciones y bueno, para tener también un poco en consideración, vamos a presentar las cifras en torno al factor ideológico que también podría incidir en la votación, pero bueno, al final también ya dependerá de la campaña electoral. ¿Cómo analizar precisamente estos datos del factor ideológico? Vamos a ver si lo presentamos. Y una de las encuestas también dice que, por ejemplo, de izquierda se consideran 37,17%, de derecha el 17,57%, si lo podemos proyectar, perfecto, y de centro 25,40%, ninguno o no sé 19,86%. Hay algunas otras encuestadoras que obviamente esos valores varían, a la izquierda le ponen un 34, a la derecha le ponen un 20, pero digamos que están bordeando por esos porcentajes. ¿Cree que podría incidir también o cómo se están perfilando los candidatos? Porque algunos escucho que no son ni de izquierda ni de derecha, sino se venden como centro. ¿Podría también ese factor influir? Daniel Noboa dijo alguna vez que era de centro izquierda y bueno, ya vimos las políticas que aplicó, la mayoría de derecha. Yo no encuentro este rato una posibilidad de que el pueblo se defina de izquierda, de derecha o de centro, porque tiene problemas más graves. Sí, yo creo en que el pensamiento y la ideología es importante. Lo que no veo es que este rato tengamos claro qué es la izquierda y qué es la derecha, porque en los dos casos, en los gobiernos que se han denominado de izquierda y los que a veces les califican así, ellos no quieran de derecha, han hecho lo mismo. No hay una diferencia, ¿no es cierto? No hay una diferencia que uno pueda decir por este lado. Entonces, ¿qué va a influir? La campaña. ¿Qué nos plantean como posibilidades de avanzar como país? Eso va a influir. Si alguien se define de izquierda o de derecha, si vamos por lo que dice, deberíamos tener dos candidatos de izquierda ganando elecciones. Por decirle algo, por ejemplo, si los que se definen así de izquierda a izquierda, si tienen 33, deberían tener por lo menos unos 40 alcaldes, porque hay muchísimos que han sido electos con menos del 20%. Y si votáramos por el tema ideológico, entonces uno pensaría que eso es. No sirve nuevamente, Fran, esto nos sirve para entenderle al país. Pero por ejemplo a Daniel Noboa le sirvió haber dicho que era de centro izquierda. No. ¿O no le sirvió? A Daniel Noboa le sirvió que le hayan asesinado a Fernando Villavicencio. Si no era él, él no habría pasado, porque Fernando Villavicencio en el debate no iba a tener contendor, desde mi punto de vista, no iba a tener contendor. Pero en el momento en que no está Fernando, no está quien lo reemplazaba, no está su candidata a la vicepresidencia, el señor Noboa se erige como la propuesta más centrada, allá del centro izquierdo, centrada en el debate, y eso les relanza.
de lo que iba del 3 al 4, iba subiendo, sí, pero le relanza y termina siendo el presidente de la República. Eso pasa en el país. Entonces, las encuestas, vuelvo a insistirle, son instrumentos, no son para engañar. Porque a veces uno sale con una encuesta y dice, sí, sé lo que está pensando la gente y yo ya estoy prácticamente electo. No, no. La campaña está por hacerse, el debate es importante y los medios de comunicación tenemos un rol importantísimo porque vamos a poder exigirles que hagan definiciones. Ahí es donde vamos a ver lo ideológico, en cómo definan lo que hay que enfrentar, no cómo se definen. Yo soy de ultra izquierda y vienen un Mercedes-Benz no, no. En su ejercicio de vida, cómo se definan no nos importa, que nos proponen eso. Antes de finalizar, y como ya es una costumbre en el programa, ¿cuál sería la otra verdad, a modo de conclusión, mirando a la cámara, de lo que se está proyectando de cara al 2025 con las candidaturas y con, sobre todo, la unidad de las izquierdas, que es un tema que nos quedó un poco para tratar? Bueno, la unidad de las izquierdas, Fran, eso es un tema que siempre se discute en campaña y que nunca termina por hacerse realidad. En cuanto a cuál es la otra verdad está por construirse y el pueblo ecuatoriano tiene que ser preciso ahora, tiene que ir por su verdad, por lo que quiere hacer, tiene que ir construyendo una democracia y eliminando a quienes quieren usar la democracia para instalarse en el poder. Han sido las apreciaciones de Francisco Rocha, director de AEDEP, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates en torno a la coyuntura nacional. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias.